La casa de la abuela. Dulce Isabel Rodríguez Lugo. Cuentan, los que lo vieron, que hace muchos años unos hermanos, junto con su mamá, visitaron a su abuela y jamás quisieron irse de ahí. Desde hace tiempo, Istli y Yali deseaban ir a casa de la abuela, pues su mamá les habló de lo mágico que era Xochimilco. Para llegar a la casa de la abuela, Istli, Yali y su mamá tenían que viajar en canoa, pues su abuelita vivía en una chinampa, ya que ella cultivaba plantas. Mientras viajaban en la canoa y mojaban sus manos con el agua, su mamá les contó que, cuando era pequeña, sus bisabuelos le dijeron que las chinampas se construían con troncos, cañas y varas, junto con una mezcla de tierra, hojas y pasto que se colocaba por capas hasta crear esas pequeñas islas. Los grandes árboles que ven alrededor de las chinampas eran sembrados para que sus raíces crecieran desde el agua hasta la tierra firme y así poder cultivar en ellas, dijo la madre mientras remaba. Istli estaba tan concentrado en las historias cuando de pronto un extraño insecto se paró en el borde de la canoa. Lo observó detenidamente para apreciar sus alas transparentes y su cuerpo lleno de un brillo azul. Es una libélula. Si es azul, tu suerte es doble. Son muy bonitas y simbolizan la pureza del agua, dijo Yali muy alegre. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Istli. Mamá me lo contó. Al continuar con su camino, los niños lograban ver entre pequeños y grandes peces, así como hojas sobre el agua. Algunas de ellas tenían pequeñas flores moradas, mientras otras tenían grandes flores rojas o blancas. Esas plantas flotantes parecían un obstáculo para seguir su camino, pero una vez acercándose, el movimiento de la canoa las hacía a un lado. Era como caminar en una pasarela. Cuando llegaron a la chinampa donde vivía la abuela, encontraron un gran lugar lleno de maíz, pues el vecino se dedicaba a cultivarlo. También a lo lejos lograban ver un espantapájaros, así como los diferentes cultivos de la gente que habitaba ahí. Istli y Yali corrieron lo más rápido que pudieron para ver a la abuela y abrazarla. La casa que tanto querían conocer era muy acogedora. Tenía conejos y un perro muy juguetón. Su patio era enorme y verde. A las orillas de la casa había plantas de diferentes colores y a través de ellas podían ver otras casas que eran igual de pequeñas. A lo lejos escuchaba el eco de risas de niños. Istli y Yali, emocionados, se asomaron por la puerta para ver los rostros de quienes reían. Les resultó imposible mirar, pero a lo lejos se veían unos volcanes, de los cuales uno de ellos tenía una peculiar forma. Parecía una persona acostada cubierta con una manta blanca. La abuela se acercó y les dijo que lo que observaban eran los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En la mitología mexica, ellos eran una princesa y un guerrero que se enamoraron, y tras su muerte los dioses le entregaron la eternidad convirtiéndolos en volcanes. Al caer la noche, su abuelita les preparó un atole de pinole para merendar antes de dormir. Disfrutaron su bebida a la luz de la luna. El cielo estrellado parecía un gran manto. Esa noche las estrellas brillaban más de lo normal. Los hermanos creían que era parte de la magia de estar con la abuela. Istli y Yali estaban muy sorprendidos por las maravillas que vieron y vivieron ese día. Xochimilco y la casa de la abuela eran realmente mágicos, justo como mamá les contaba desde pequeños.
Yo nací aquí en las Chinampas. O sea, todo el tiempo he remado desde que empecé a bajar a las Chinampas con mi familia. Y es algo que disfruto. O sea, entrando ya es otro mundo aquí adentro. Ya la humedad del ambiente, el ver los paisajes, el sol en la mañana. Y todo eso hace que uno se sienta muy a gusto en estos lugares. Pues para mí es muy bonito porque pues hay aire, hay agua, pues se tiene la respiración de las plantas. También como que las plantas te relajan cuando las empiezas a tocar, agarrar con tus manos. Esto es lo nuestro, es como si fuera nuestra segunda casa. De aquí comemos, de aquí todo sale pues para sostenernos, ¿no? Pero el día a día de aquí del campesino en la zona chinampera pues es un poco muy pesado porque aquí estamos bajo el sol, bajo lluvias, bajo fríos, entonces es un trabajo muy pesado, pero gracias a eso a nosotros nos gusta estar en ambiente con el campo. Pues digamos que así como lo acabas de decir, es vivir, porque prácticamente la mayor parte del día nos las pasamos aquí en el vivero, en la chinampa, limpiando, sembrando, produciendo, haciendo más plantas. Igualmente la tierra, ¿no? Digo, pues a mí me gusta, ¿no? Manejar la tierra. Me gusta eso, me gusta pues agarrar mis plantas, arreglarlas. Al final este tipo de ecosistema siempre ha funcionado así, ¿no? Donde hay mucho color, donde hay mucha vida, donde está en comunicación la persona que viene a cultivar y que viene todos los días con el medio ambiente. Escuchamos pájaros, vemos ardillas, vemos un sinfín de flora y fauna que todavía permanece en el lugar y que hay que conservarla. Las chinampas son una fuente muy importante para nuestra alimentación. Representa también pues, una parte todavía viva y para muchas personas increíble que en la Ciudad de México tengamos aquí pues, tanta vegetación, tantos árboles, tanta fauna que gente pues, la verdad desconoce y cuando llegan a venir quedan maravillados. Estando dentro de los invernaderos hasta ustedes lo pueden percibir. Es una paz muy, no sé, muy intensa, ¿no? Una paz que no la puedes encontrar en muchos lugares. En primera por el ruido. En segunda porque aquí no está ese aceleramiento como en la ciudad, en otros lados, ¿no? Mira, yo estoy desde que estaba mi abuelo, mi padre. Yo venía con mi abuelo aquí, él tiene aquí en la Chinampa y tiene aquí en la Ciéniga. Es un terreno que se ha ganado al lago de forma artificial y que es formado principalmente por lodos y por materia orgánica que nos permite tener un terreno libre de inundación. Son los quelites, los quintoniles, todo lo que salía, hasta el epazote silvestre, que era muy rico, ya no hay tampoco. Y la vida de aquí, pues prácticamente, pues esa era, la vida de mi abuelo fue el campo. Llegó un historiador, Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad?, que pernoctó en Mixquic en esos tiempos antes de la conquista de Tenochtitlan. Entonces se quedó tan maravillado a ver cómo había canales y entre los canales estaban las casas construidas, le decían cues. Entonces blancos le iban a poner la Nueva Venecia. El agua es sensitiva, el agua siente, el agua tiene alma. Cualquier cosa, cualquier enfermedad, no hay como el agua. Entonces cuando yo me baño, yo le canto, agüita, tú eres mi amor, sanándome, te quiero más. Gracias, gracias agüita, que me das mi sanación. Y luego le digo, llévate todo lo que me está haciendo daño, llévatelo. El agua siente. Antes, como usted sabe, adoraban a Tlaloc, dios de la lluvia, dios del agua. Y su esposa, Chalchihuitlicue, que era la diosa de los manantiales, de los ríos, de los lagos. ¿Cómo se hace una chinampa?
En tiempos antiguos, en los alrededores de las islas primitivas de Tenochtitlán, Tlatelolco, Nonualco, Mixuca y Tultenco, florecía una práctica única, las chinampas. La idea nació en el corazón del primer gobernante Xochimilca, Acatonali, quien con su sabiduría ancestral ofreció al Consejo de Ancianos una técnica revolucionaria para enfrentar la hambruna y el desabasto de alimentos en la época. Consistía en rellenar parte del lago para construir una superficie a base de piedras, palos, ramas y desechos animales. Una vez elegida la zona, se delimitaba con estacas para formar una base. Se cavaba el contorno y se transportaba la tierra y el material orgánico para rellenarlas. Se disponían ahuejotes y carrizos alrededor, árboles autóctonos que servían como soporte junto con estacas o chinamitl. De este modo, se creaban canales o apantles, donde se comunicaban entre sí las parcelas flotantes. Para el siglo IX, este método de cultivo tuvo su mayor florecimiento, que se extendió en todo el territorio de la Gran Tenochtitlán. Fue la solución a la crisis alimentaria de la época. Bueno, las chinampas son una especie de biotecnología prehispánica. Es una forma de hacer agricultura que está reconocida por la FAO como un sistema importante a nivel mundial de agricultura. Pocos sistemas en el mundo tienen ese reconocimiento. Y es una evidencia del proceso de evolución y de adaptación del paisaje y de plantas y animales a escala mundial. Cuando venimos a Xochimilco hay dos palabras fundamentales, ¿no? Una es chinampa, que viene del náhuatl chinamil y significa rodeado de cercos, y trajinera, la lancha, ¿no? Que responde a la palabra de trajín, al verbo de ir y venir. Y la chinampa pues realmente es una isla hecha de ramas y de lodo. Integraron estas chinampas, que no es algo que apareció aquí como de manera espontánea, sino es una creación del ser humano. Dejaban por lo menos, eran 1 metro a 2 metros de distancia a la otra chinampa. Eran rectangulares y lo más alto que podía ser era como de 30 a 40 centímetros de alto del nivel del agua. Casi todo mundo asociamos a la Ciudad de México con la parte urbana y el suelo de conservación, pero el suelo de conservación representa el 60% de la superficie de toda la Ciudad de México. Las chinampas, además de ser este sistema productivo agrícola, básicamente, también están muy relacionadas con los pueblos originarios, ¿no? Que están justo en la misma zona de la ciudad, que es el suelo de conservación. En el suelo de conservación están las comunidades y los núcleos agrarios, los pueblos originarios, las áreas naturales protegidas, otras áreas de importancia ecológica y las zonas productivas. A través del tiempo, la agricultura ha tenido un poco de cambio, porque anteriormente aquí en la zona lacustre la principal producción eran las hortalizas. 6 zonas chinamperas que prevalecen todavía en la Ciudad de México. Tenemos 3 en Xochimilco, que son Xochimilco, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxcaltemalco. Y en Tláhuac tenemos otras 3, que es donde estamos, en San Pedro Tláhuac, pero también tenemos en San Andrés Mixquic y San Nicolás Tetelco. En este lugar vienen los vientos, en este lugar viene esa agua que necesitamos que venga. Y le pedimos a la fuerza del agua, a la fuerza de Yahuit, Yahuitzi, a la fuerza de Chalchiclicue. Y necesitamos que nos haga, que nos socorran con ese líquido que es importante para que la semilla pueda germinar. Es que en las tierras de cultivo donde no hay estos canales, hay un tiempo de cultivo que es el de temporal y otro que es el de riego, cuando no llueve. Pero aquí en la Chinampa, debido a que estamos rodeados de agua, hay absorción por capilaridad a la tierra y se vuelve más fértil. El sistema de cultivo que ellos realizan es un sistema de cultivo ancestral. Pues se producen una diversidad de alimentos.
calabazas, chile, frijol, maíz. Hay una producción muy importante de maíz que es típico de las chinampas y así se conoce como maíz chinampero. También hay producción floral en las chinampas. Un guardián es una persona que hereda de generación en generación del maíz. En mi caso, bueno, pues el maíz es el que siempre se ha sembrado desde los antiguos Xochimilcas. Entonces el maíz que tenemos nosotros es un maíz libre de pesticidas, de agroquímicos, o sea, nunca tiene agroquímicos ese maíz. Ni le echamos para fertilizarlo, ni tampoco para las plagas que se presenten, ¿no? Si no vamos a depositar la semilla a la tierra, simplemente no hay que comer. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que regar, tenemos que hacer un proceso en todo lo que sembramos para que la vida se dé. El maíz es mi carne, el maíz son mis huesos, el maíz es mi alimento. Entonces, si no me alimento de maíz, no soy persona, pues. O sea, es todo, es todo. Desde el punto de vista material y espiritual, es todo lo que yo pueda pensar y hacer en esta vida, ¿no? Lo verdaderamente significativo de la chinampería es su forma de producción, ¿no? Desde la construcción de las chinampas, la orientación, hasta la capacidad que tienen, ¿no? Una chinampa puede producir aproximadamente 7.5 toneladas de maíz por hectárea o 40 toneladas de hortalizas, ¿no? La zona de Atlapulco se caracteriza principalmente por la producción de hortalizas. Al contrario, por ejemplo, aquí en San Luis Tlaxcaltemalco, que son flores ornamentales, ¿no? Cempasúchil, nochebuenas y otras plantas medicinales, aromáticas. Por una parte hay una producción agrícola relevante, por ejemplo, de plantas tipo romeritos, de plantas como hortalizas, lechugas, espinaca, sobre todo muchas plantas medicinales también. Y por otra parte también hay producción de plantas ornamentales. El cempasúchil y la flor de Nochebuena, que se consumen en la Ciudad de México, provienen en buena medida de esa parte, de esa región, ¿no? Del suelo de conservación, o de ese polígono que también se clasifica administrativamente como zona patrimonio de la humanidad, ¿no? Las chinampas están como sujetas a muchos ordenamientos y a muchos reconocimientos y también a muchas presiones. Este es el llenado de almárcigo. Se compone con extraemos el lodo del canal, lo depositamos aquí en la canoa, como lo que ustedes están viendo. Posteriormente, ahorita lo que estamos haciendo es escoger todo el lodo para depositarlo en el almárcigo.
Una vez que ya se depositan en el almárcigo se deja reposar para posteriormente hacer el corte, hacer los cuadritos que ustedes ven en los almárcigos. Esos cuadros se les llaman chapín, tiene por nombre chapín. Entonces ahí vamos a, ya por la tarde vamos a cortarlo para obtener los cuadros y mañana, ya posteriormente por la mañana, vamos a hacer lo que es el ensemillado. El sistema tradicional chinampero implica en sacar los lodos, que son ricos en materia orgánica de los canales, y de esa manera también los mantenemos navegables. Mire, ahorita tenemos coliflores, tenemos verdolagas, tenemos espinacas, cilantros, acabamos de cosechar rábanos, ya terminamos col morada, ya terminamos betabel. Entonces, pero normalmente todo el año casi los tenemos los cultivos. Nosotros nos dedicamos a la planta de jardinería y a la de temporada. ¿Por qué a la de temporada? Porque también sembramos lo que es el cempasúchil. Pues la comercializamos con los mismos clientes o con los mismos compañeros que tienen puestos en los mercados. Nosotros las vamos y las ofrecemos, y hay quienes vienen hasta acá o nosotros nos toca ir a repartirlas hasta el mercado. Llegan los clientes, nos preguntan el precio y les damos nuestro precio. Si se animan, se la llevan, y si no, pues, como que nos acomodamos en precios. La planta de jardinería, que es lo que es todo lo que se va ponen en camellones, lo que es en la Ciudad de México. Nos dedicamos a la duranta, a la lavanda, al amaranto, a la salvia, todo lo que es todo eso. Tenemos el apoyo de Corena. Nos han dado un apoyo, yo tengo el apoyo desde hace 4 años, y pues me han dado ese apoyo, y con eso lo he ocupado para recursos, ya bien para bolsa, la tierra, maceta. Más que nada la bolsa y la maceta es lo más caro. Igual, claro, lo he ocupado como para el plástico que ocupamos nosotros para los invernaderos, porque realmente a veces hay ventas y a veces no. Entonces, de lo que nos han apoyado, pues hemos tenido el gusto, y la verdad, pues hemos salido adelante con eso. Yo conocí a mi esposo en la primaria, y ya pues viví con él. Él se llamaba Fortino Martínez Reyes, y ya pues vivimos juntos y andábamos rentando. Pues yo le decía que compráramos un terreno para vivir, porque era muy feo andar rentando. Ya teníamos 3 niños, 2 niñas y un niño. Y entonces me dijo, si compramos un terreno, que sea una chinampa. Y yo le dije, ¿para qué queremos una chinampa? Y me dijo, pues para cultivarla. Y le dije, ¿y tú sabes cultivarla? Me dijo, sí, vamos a cultivar plantas. Y bueno, esto se llama almárcigo. Esta rosita tiene poquito que se puso, por eso es que apenas viene brotando las hojitas, y esta ya tiene más tiempo que se puso, por eso ya está más grandecita. Pues se hace un preparado de tierra amarilla, de tierra de hoja, se revuelve, se llenan las bolsitas, y entonces también ya se selecciona la rosa que se va a cortar. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es la producción de plantas suculentas y cactáceas actualmente. Sin embargo, también producimos plantas de temporal, como son el cempasúchil y la nochebuena. De suculentas tenemos aproximadamente 85 especies diferentes. Nosotros somos parte de la 5ª generación, ya dedicándonos a las plantas ornamentales. Anteriormente mis abuelos o tatarabuelos se dedicaban ellos al cultivo de maíz y algunas hortalizas. Pero ya en la generación de mi abuelo, que es el papá de mi papá, ellos ya se dedicaron ya un poco a lo que es la planta ornamental. Y bueno, pues mi papá también siempre nos dijo, ¿no?, que quería pues que sus hijos fueran profesionistas. A mí me interesó mucho porque, en primera, por satisfacción personal, que era el de ser una persona profesionista. Vemos una visión muy diferente en las plantas con respecto a la información que adquirimos en la escuela, ¿no?
Las plantas son un mundo muy impresionante, hablando de bioquímica, hablando de genética, hablando de metabolismos y de muchas cosas más. Entonces, cuando se te abre, como dicen en las películas, ¿no? Cuando se te abre la mente, tú tienes un mundo de posibilidades de hacer aquí en las plantas, ¿no? Tengo muchas emociones cuando yo estoy aquí en la zona de producción. En primera, bueno, pues es el trabajo que nosotros hemos venido desempeñando por muchos años y es el trabajo que se ve ya plasmado en nuestra vida, ¿no? Nosotros decimos que tenemos un sentimiento hacia las plantas, un sentimiento muy grande, porque nosotros las vemos nacer, las vemos crecer y las vemos cuando se van al mercado. Pero me gusta a mí el campo y toda mi vida ha sido el campo. Yo los fines de semana me venía, me desestresaba, trabajaba, quisiera yo terminar en un día todo, pero no podía yo. Y ahora que estoy aquí, pues prácticamente todo el día, entonces pues para mí pues, es mi vida el campo. Es bonito, muy bonito. Si vienes en las mañanas, pues, agarra la mañana fresca. Si acaba de llover, no, hombre, es otra cosa. Todo bien húmedo. Y si llueve aquí, te relajas. O sea, te relaja aquí el campo, te destresas. Aquí se trata de utilizar técnicas amigables con el medio ambiente. Utilizar supermagro, utilizar bokashis, utilizar todo tipo de productos orgánicos que sirvan para incrementar la producción y evitar en mayor medida los pesticidas químicos. Todo porque la madre tierra nos los da, porque nos dice, esto es lo que ustedes tienen que comer. Hace mucha falta, mucha información, que son las flores, las frutas, las semillas, que eso es lo que tenemos que consumir. Alimentarnos con todo lo que da la madre tierra. El platillo del día de hoy se llama mixmole. Es un platillo de fiesta, un platillo ceremonial, un platillo de celebración. En la antigüedad platican los abuelos que este guiso se le llamaba la correteada cuando lo están sirviendo. En las fiestas era una comida típica, el mixmole. Mix, pescado, mole, mole de pescado. En la santa de los tíos, casamientos, pues ahí al tercer día, día de la correteada, a veces duraba 3 días u 8 días, era cuando se juntaban la gente a pescar. Y los elementos naturales que antes había eran ajolotes, cuiles, acosiles, ranas, charales, diferentes crustáceos que tienen nombres que la misma población les ha puesto como padrecitos, y en la actualidad lo preparamos con pescado. Pues las chinampas están en la zona lacustre del Valle de México, entonces hay también una diversidad de especies asociadas a esta zona lacustre. Entre las más importantes se encuentran las aves, que también hay reconocimientos internacionales como refugio de aves. Muchas de estas aves, pues porque viven en los cuerpos de agua, son lacustres. Hay patos y patos endémicos de la cuenca del Valle de México, pero también es refugio de muchas aves migratorias. Hay pelícanos blancos que vienen desde Estados Unidos y desde Canadá y pasan una temporada aquí en la zona lacustre y en la zona chinampera. También llegan muchos patos. Una especie totalmente emblemática para nosotros los mexicanos y que también es reconocida en el mundo es el ajolote de la zona lacustre. Las chinampas como sistema no únicamente implican la actividad sobre la isla artificial que se crea como parcela y sobre la que se cultiva o se crean animales. La chinampa implica un sistema de canales.
que están alrededor de estas parcelas. Y en esos canales hay vida acuática, hay vida, por ejemplo, uno de los organismos más emblemáticos de México, que es Ambistoma mexicano, el ajolote, y de otras especies de peces, ¿no? Y eso está ligado también a aves migratorias que se acercan a la región para pescar o para pasar las temporadas de invierno en este sitio justamente. La zona de humedales, se puede llamar aquí de Xochimilco, es una zona muy rica. Por tradición y por las cuestiones desde los orígenes de cómo se formó la chinampa, pues entonces tenemos una fauna que está muy presente y muy asociada a los cultivos. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos todavía la chinampa y tenemos canales o cuerpos de agua que están como rodeando las chinampas, que es una de las bases para llamarlo propiamente chinampa, ¿no? Entonces, en este intercambio y en este contexto tenemos mucha flora y fauna que es aquí como endémica de la zona y que todavía se mantiene. En México, bueno, en toda América hay 33 especies de ambistomas, de las cuales México alberga 18. De esas 18, 5 son las que permanecen en estado larvario toda su vida, que afortunadamente esas están en el centro del país, incluido el Ambistoma mexicanum. Todas las demás se vuelven salamandras. De hecho, toda la familia, mientras está en estado larvario, pueden regenerar células. Una vez que se convierten en salamandras, lo dejan de hacer. Por eso es que las 5 son más importantes, porque pues toda su vida están regenerando. Como UMA, pues hacemos también la exhibición junto con actividades ambientales. Hacemos voluntariado ambiental, que es justamente manteniendo o darle mantenimiento a su hábitat natural. Si se llegaran a secar los canales, se acabaría la vida en la zona chinampera. El conocimiento para crear una chinampa en realidad es bastante antiguo. Se tiene registros de vestigios de chinampas de cerca de 4.200 años, donde grupos sedentarios colonizaron el lago. Este conocimiento lo utilizaron básicamente para elevar el terreno y que en época de lluvias no se inundaran sus comunidades. La chinampa adquiere mayor relevancia entre los años 900 y 1200, donde aparte de sembrar en la zona, se tenían otros recursos valiosos del lago, como peces, anfibios y tule. Las chinampas prehispánicas no son mayores a 3 metros de ancho, para que se pueda cultivar y regar de una manera más sencilla de ambos lados. Requieren de diques que puedan contener el agua en época de lluvia y manantiales de agua dulce para alimentarlos en época de sequía. Además, se requiere de mucha mano de obra que pudiera aumentar estos islotes para irle ganando terreno al lago, creando calzadas, diques y apantles. Estas estructuras de tierra se formaban de los mismos lodos de los canales que tienen alto contenido de materia orgánica, haciendo estos terrenos muy fértiles. Tendríamos que entender primero que probablemente Tenochtitlan no existiría si no existen las chinampas. No creamos que todo era un espejo de agua continuo. En realidad lo que estaba en las orillas era más bien pantanoso. Así era seguramente Tenochtitlan antes de su fundación. En estas zonas pantanosas y de pequeños islotes es donde uno puede llegar a sentarse o, por supuesto, explotar todos los recursos lacustres, pero eventualmente cuando crece la población necesitamos ir creciendo el área habitable. Las chinampas son precisamente muy importantes por eso. Cuando uno observa, por ejemplo, las chinampas que están en los alrededores de Tenochtitlan, servían para eso, para ir ganando cada vez más terreno al lago. Primero, mediante este territorio artificial,
Las chinampas eventualmente se rellenaban entre sí y servían después como la base para los posteriores barrios de Tenochtitlan, pero también de Xochimilco. De hecho, las chinampas de Xochimilco, de Mixquic y de Xaltocan anteceden a Tenochtitlan. En realidad, los tenochcas lo que hacen es recuperar todo este conocimiento ancestral que ya se tenía de muchas generaciones en el contexto lacustre, y ellos lo usan para su propio beneficio, y las chinampas pues simple y sencillamente son la base del crecimiento de la enorme ciudad que fue Tenochtitlan en su momento. La chinampa requiere muchísima fuerza de trabajo, y es por eso que un estado fuerte, organizado, con mucho control, como era el estado militar de los mexicas, permitía organizar la fuerza de trabajo, eventualmente adquirirla mediante algo que se llamaba coatequit, que es así como existe un tributo en especie, es decir, se puede entregar mantas, cacao, etc., también existía un tributo en trabajo. Y ese tributo en trabajo permitía mantener esas chinampas. Si no se mantenían, eventualmente pues se iban a extinguir. Entonces, las chinampas pueden tener una vida útil tan amplia como se mantengan estas condiciones. Hasta la actualidad sucede así. Y esa es probablemente una de las razones por las que las chinampas también se están extinguiendo. Y esto es que ya no existe la cantidad de fuerza de trabajo, las familias tan grandes que existían antes para mantener una chinampa, o bien el cambio generacional en donde pues, los hijos de los chinamperos ya no necesariamente quieren dedicarse a la chinampa. Bueno, en términos de agroecología, aquí el principal problema es del agua, que el agua pues escasea. Entonces tenemos que buscar alternativas para poder tener el suministro de agua que es vital para la cuestión agropecuaria. Desafortunadamente los canales se han ocupado en algunos barrios alrededor como fuente de desagüe hacia el mismo canal de las casas, entonces se ha contaminado demasiado. Nos dedicamos aquí a tratar de conservar el medio ambiente y todo, y la chinampería, porque pues ya son, como estamos cerca del núcleo urbano, nos invaden, nos quieren invadir, pero pues nos unimos y tratamos de luchar. Pues los problemas que hay pues son bastantes, ¿no? Principalmente lo que estamos sufriendo ahorita es lo del agua. Lo del agua, que los canales no estaban como ahorita, estaban más arriba, se han bajado como 1,5 metros, y pues la verdad pues sí es algo problemático para todos los campesinos, porque si te das cuenta ya muchos ya no siembran. ¿Por qué? Porque ya no se filtra el agua por las grietas que hay en los terrenos. Los zapanques unos ya desaparecieron, antes todo estaba lleno, lo que es la ciénaga estaba lleno de zapanques, había mucha humedad, y en esa temporada ya es para que estuviera sembrado. Muchos estaban sembrando su maíz, otra, pues mire cómo están los terrenos, por lo mismo falta de agua. Pero pues todo se va acabando, porque ahorita la mancha urbana es lo que ha invadido la chinampería, que se están metiendo, y ahorita tantito peor, estos centros deportivos que unen las chinampas, las juntan, tapan el canal y le ponen pasto, y ahora ya son campos deportivos de fútbol. Que a mí no me parece, porque ganen o pierden, los muchachos a tomar. Y pues eso yo no lo veo como deporte. Y también la ganadería ya entró a la chinampería, que las chinampas no son ni de ganadería, ni de juegos, sino que es de agricultura. La zona lacustre se abastece del Cerro de la Estrella, ¿no? Y este desabasto de agua no solamente es en la Ciudad de México, sino en otras partes del país y del mundo, ¿no? Entonces siempre hay una presión urbana, siempre ha habido una presión urbana hacia la producción, ¿no? Hacia el campo.
Entonces justamente lo que se tiene que trabajar es en ello. Por una parte, mantener los asentamientos humanos donde deben estar los asentamientos, que no crezcan hacia la parte rural, hacia la parte productiva, y por otra parte pues también el cuidado del agua. Porque actualmente pues, se tienen algunas descargas que ocasionan que el agua tenga baja calidad. Y esto es por la contaminación que tenemos en la zona. Pues tenemos un poco de violencia en la zona, robos y un poco por ahí la parte de la falta de como de empatía entre los mismos productores, ¿no? Porque el agua nos la estandean, aprovecha para regar nuestros cultivos o para sembrar o para plantar las cosas que nosotros producimos aquí. Porque si aquí estamos en un área que prácticamente ya está protegida, pues hay que echarle la mano en todo, tanto como ellos, ¿no? 50% o algo que quisiste que se vea también por parte de nosotros, los campesinos, que apoyemos, porque no todo lo va a hacer Corena, ni la delegación, ni el gobierno. Hay cosas que a lo mejor no están en nuestras manos, pero ustedes sí están entre sus manos y es a donde está el apoyo también en eso. Yo creo que es una parte de corresponsabilidad con el gobierno y ver las mejores soluciones, las mejores alternativas, porque pues el gobierno te va a apoyar, pero tampoco puede hacer todo, ¿no? Hay programas, hay otro programa así como la Escuela Campesina, también hay de rescate de chinampas, donde personas se involucran directamente en las actividades para recuperar estos espacios que ya no son productivos, han perdido su vocación. Y que ahora se dedican a otras actividades que no son propiamente la producción de alimentos, sino algún campo deportivo, una cosa más turística, pero no de producción de alimento. Entonces necesitamos alimentos, nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin aire limpio, nos estamos quedando sin árboles, ¿no? Nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, esa es la verdad. Entonces si seguimos esta misma línea, no va a haber pues vamos a tener muchas enfermedades, esa es la verdad, deficiencias nutrimentales, va a haber escasez de muchas cosas y creo que ya lo estamos viendo con el tema del agua, ¿no? O sea, el nivel del agua ya es a nivel mundial, ya no hay tanta agua disponible, potable. Bueno, pues básicamente la principal aportación es seguir manteniendo viva la chinampa con producción. En el caso de nosotros son plantas ornamentales, en algunos otros casos son verduras, pero básicamente la zona que está por acá de este lado, pues son principalmente ornamentales, de follaje y algunas ocasiones de flor. El programa Altepas Bienestar lo maneja Corena, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Nosotros dependemos de la Secretaría de Medio Ambiente y a su vez del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, cada año salen unas reglas de operación que son las que nos marcan los lineamientos como para a quién va dirigido el programa, cuáles son los apoyos que se dan, cuáles son los componentes y toda la información como marco para el programa. Nosotros trabajamos estrechamente con los productores a través de las CAC. Ahí se juntan todos los productores por paraje y entonces ahí se analizan los problemas que tiene cada paraje en particular. Que nosotros estamos apoyando son 5,000 en esta zona, pero obviamente hay más. Hay productores que no se acercan al gobierno a pedir ningún tipo de apoyo. Ellos producen porque les va bien y no necesitan. Yo creo que serían unos 8,000 productores en general. Durante todo el año hay asesoría técnica para mejorar la producción y justamente para tener buenas prácticas agrícolas. La otra medida es la limpieza de canales. Hay miles de brigadistas que todos los días están limpiando canales, ¿no? Están desasolvando, están haciendo saneamiento forestal, ¿no? Están limpiando el lirio y demás. Justo con las comunidades de aprendizaje campesina lo que se buscó es que los diferentes productores, a pesar que están en un territorio, pues entre ellos se conocieran y generaran o cuecieran lazos de buena convivencia. Y hablando un poco de la parte productiva, pues que no está totalmente alejado de la parte ambiental, tenemos algunas de las principales problemáticas como es la falta de conocimiento para manejar lo que son las plagas y enfermedades. Donde todos los
los productores, sean beneficiarios o no del programa, que es un programa universal para todos, se integran, se reúnen por lo menos cada 15 días, en algunos casos cada semana, y ahí pues ellos elaboran un programa de trabajo. La plaga, pues es como bien lo mencionó el señor Gilberto y el señor Salvador, es ocasionada por un insecto, ¿no? Donde ven las necesidades puntuales de su paraje o de la zona donde se encuentran, y pues hay más de 100 comunidades de aprendizaje campesino en todo el suelo de conservación. Sigan valorando el trabajo del productor, del campesino, ¿sí? Para que esto no se acabe y siga adelante, ¿sí? Si todos le echáramos ganas a producir, a mantener trabajando las chinampas, esto debería estar muy, muy, muy bonito. La actividad agrícola, y esa es una realidad creo que a nivel mundial, salvo en China, tiene un proceso de envejecimiento. Y las personas mayores, las personas que tienen más arraigo histórico y más noción de dónde vienen y del entorno en el que habitan, sí mantienen todas sus actividades ligadas a su historia, y entre esas actividades ahí una de las esenciales es la agrícola. Lo que hemos encontrado dentro de nuestros análisis en la zona chinampera es que, por ejemplo, chinampas actuales están asentadas sobre chinampas coloniales y a su vez chinampas prehispánicas. Entonces, ¿cuál es la vida útil de la chinampa? Pues tanto como nosotros la mantengamos y eventualmente tanto como las autoridades y todos apoyen para que este sistema tradicional no se extinga. Pues la agricultura y el trabajo del campesino, no solamente hablando de Xochimilco, sino de todo el mundo, pues debe de ser más valorado, porque pues justo es la fuente principal de la alimentación y que muchas veces no se le da como ese valor. Este pequeño ecosistema, esta pequeña zona, pues es una zona muy delicada y durante muchos años nosotros hemos sido parte de ella. Pues es un trabajo muy bonito porque tú no te desentiendes de la familia, no la abandonas, como en muchos trabajos que pues la mujer sale muy temprano a trabajar, tiene que llevar a sus niños a guardería, si están más grandes pues encargárselos a alguien. Y aquí no, porque pues uno se encarga de sus hijos, de llevarlos a la escuela, de irlos a traer, de ayudarles en las tareas, y también pues ellos van viendo el cultivo. Nosotros estamos desde hace 3 años haciendo una propuesta de intervención en la zona chinampera, pero también en otros sistemas productivos del suelo de conservación de la Ciudad de México. Hacer una caracterización, una tipología, una evaluación del estado de la producción, por ejemplo, en las chinampas, del potencial productivo de estos sistemas, y intentando hacer un enlace justo con esto que comentaba hace un momento, de las cadenas cortas de valor, tratando en lo que nos compete a nosotros como agronomía, de aportar algún manejo, alguna mejora en el sistema productivo agrícola en sí, pero también de colaborar con gente de otras disciplinas como nutrición. Ya desde hace 9 años me he dedicado sobre todo a trabajar con niños, ¿sí? A la promoción a la salud con niños, porque pensamos que es a donde tenemos que empezar. En Hidalgo, pues con una compañera empezamos a ir a unas escuelas, primero promocionando el consumo de agua y la disminución de bebidas azucaradas, introduciendo también un huerto escolar en las escuelas. Entonces empezamos en 2 escuelas en el estado de Hidalgo, y después
pues pensamos que también teníamos que hacerlo aquí en la Ciudad de México. Estamos colaborando, al menos ahora a nivel de proyecto, con gente del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, quien tiene ya experiencia en esta idea de generar dietas pertinentes, adecuadas, accesibles y asequibles en primarias de la Alcaldía Tlalpan. Para nosotros promover el consumo, acercar a los niños a los alimentos, generar un vínculo emocional con ellos, pensamos que teníamos que empezar desde llevar a los niños a la tierra, que se metieran ahí a trabajar en la tierra, que se mojen, que conozcan todos los tipos de semillas, el origen de lo que se comen. En el caso de las chinampas, utilizar tecnologías de agricultura de precisión creo que es posible si se trabaja con los núcleos agrarios o se trabaja con cooperativas o con productores que estén de acuerdo en ensayar monitoreo ambiental en términos de humedad, en términos de presencia de plagas, en términos de calidad del agua, para sugerir mejoras en los momentos de siembra o en el tipo de plantas que se están cultivando. Y el otro reto es la comercialización, tener un mercado que pague el precio que cuestan producir los alimentos. Aquí en La Corena se ha estado trabajando justamente en el sello verde, pero también en el área de comercialización a través de caravanas de productores y de certificaciones orgánicas. Arca Tierra somos una red de profesionales especializados en traer alimentos saludables y sustentables a la Ciudad de México para llevárselos del campo a la mesa. El proyecto tiene alrededor de, este año cumplimos 14 años. Es una labor que empezó con el interés de proveer a las personas en la Ciudad de México de alimentos saludables. Nuestro fundador, Lucio Usoviaga, comenzó el proyecto de una manera, una tienda de productos artesanales, y poco a poco fue evolucionando lo que es hoy Arca Tierra, donde el corazón pues realmente son la agricultura campesina. Se requieren de alimentos sanos, ¿no? Y nutritivos en la zona y sobre todo cerca de la ciudad donde vivimos. Entonces todo este espacio que ustedes ven son hectáreas que están pues abandonadas. Entonces le estamos dando el uso que merece, ¿no? Estas construcciones para que produzcan alimentos que estén muy cerca de la ciudad. Y empezó en Xochimilco con la idea justamente de recuperar esta tradición de la agricultura chinampera, y en el día de hoy pues se evolucionó a un proyecto más integral que incluye experiencias de turismo rural y también servicios para proveer alimentos agroecológicos a la ciudad, los cuales nosotros aseguramos el origen, porque tenemos una red agrícola de cerca de 40 familias campesinas, tanto en Xochimilco como en otras áreas aledañas a la Ciudad de México. De esta forma, pues aseguramos alimentos de calidad, ¿no? Con un suelo saludable. Para dedicarse a esta mágica labor hay que tener vocación. No cualquier persona se dedica a la agricultura, porque requiere de muchos sacrificios, ¿no? De muchos retos, de mucho aguante. Entonces la verdad es que muchas personas en el camino van quedándose, pero los que vamos surgiendo, los que vamos quedando, nos convertimos en maestros, porque al final el poder dominar esta técnica en la producción chinampera nos toca como esa responsabilidad de transmitirlo a nuevas generaciones. Nuestros suelos en las chinampas tienen más del 10% de materia orgánica. ¿Por qué? Por su origen. Han sido creados, ¿no? Desde siempre tienen capas de materia orgánica, capas de lodo, capas de ramas. Entonces el origen es ese. Claro, tiene sus dificultades porque tenemos altas cantidades de sodio y también digamos que eso merma un poco la producción, porque las raíces se ven estresadas por esta cantidad de sodio y no permite la absorción de otros nutrientes. Pero que sin embargo, a pesar de estas limitantes, pues ustedes pueden ver que sigue habiendo producción y que pues la vocación de la tierra tiene que seguir, y también la vocación de los productores. Lo que queremos hacer es estengarse con productores específicos de chinampas y de otros espacios de suelo de conservación donde, por ejemplo, hay actividad pecuaria para aportar, por ejemplo, lácteos o maíz, y
enlazarlos con estos comedores, elaborar una dieta que sea pertinente para la población objetivo y hacer también el análisis económico para ver que esto sea sustentable económicamente hablando. Les quiero platicar, por ejemplo, que para la restauración de los ecosistemas hemos hecho un esfuerzo muy importante colectando las especies nativas que hay en los diferentes ecosistemas del suelo de conservación. Antes, con una o muy pocas especies, aunque no fueran de los sistemas originarios, se hacían las reforestaciones. Nosotros lo que hacemos es colectamos de los lugares, tenemos un banco de germoplasma, a partir de eso tenemos el resguardo de los recursos genéticos, producimos la planta y la volvemos a reintroducir a los mismos lugares originarios. Y eso también lo hemos hecho en vínculo con la academia. Es decir, siempre hay esa relación academia, gobierno de la Ciudad de México y núcleos agrarios, pues están compuestos por una gran cantidad de productores. Estar cerca de las chinampas pues es bonito, pero también pues sí es cansado, pero vale la pena el cansancio. ¿Por qué? Porque el calor, el frío, lluvias, lo hemos tenido y hemos estado en esos tiempos trabajando. Lo hacemos con gusto, también por necesidad, pero lo hacemos con alegría, gusto. Y ahora sí que pues es una vida cotidiana que tenemos que llevar día a día. Trabajamos y comemos lo que nos da la tierra y el trabajo que nosotros hacemos como productores. Ese es el orgullo pues, de nosotros más fuerte, ¿no? más bonito que sentimos por ser productores, hacer trabajar la tierra. Pues que hagan conciencia, ¿no? Que hagan conciencia principalmente en valorar el trabajo del productor, porque pues es lo que no tenemos. Llegamos al mercado y nos dice, ¿cuánto vale el precio de una lechuga? No, pues 10 pesos. Oye, ¿por qué tan cara? Pues en las tiendas comerciales las encontramos más baratas. Pero digo, este es fruto, digamos, del día, ¿sí? Es producto fresco. En las tiendas, pues a veces el producto ya tiene días, entonces lo que nosotros le ofrecemos al productor, a los consumidores, es producto fresco. Y hablando de la parte de Xochimilco, sí considero que debería ser un compromiso, pero unido, tanto lo que es el gobierno como la ciudadanía, para que podamos liberar el agua, descargar el agua con mejor calidad. Es un buen momento para que todos nos informemos y conozcamos el suelo de conservación y apoyemos a las productoras y a los productores. Y por parte de la zona patrimonio, pues es un orgullo para la Ciudad de México, ¿no? Y así lo tenemos que sentir todos. Todavía tenemos mucho que investigar sobre las chinampas, tenemos mucho que aprender de las comunidades actuales chinamperas y tenemos mucho que aprender todavía sobre las comunidades chinamperas del pasado. En realidad, yo creo que esa es la parte interesante de la arqueología, que nos permite entender un desarrollo a muy largo plazo de este conocimiento tradicional de sociedades que han colonizado el lago al menos entre el 5000 a 7000 antes de nuestra era, que mantuvieron presencia en el lago y que este conocimiento acumulado es el que les permite todavía mantener precisamente chinampas en un área donde prácticamente parece ya inviable. Ya no hay manantiales, ya hay muy poca agua en realidad y aún así estas comunidades persisten, se mantienen en lucha y son en realidad un reservorio, una reserva de conocimiento tradicional de la cual tenemos nosotros que aprender todavía.